Con el propósito de que pases un resto de semana diferente, presentamos tu programa Renuévate. Más que un tiempo para entretenerte, un oasis para bendecirte. Tu vida y la de los tuyos jamás en esta semana será igual. Porque una lluvia de bendición y fortaleza viene de lo alto sobre ti. Renuévate. Renuévate. Bienvenidos a una entrega más de su programa Renuévate. Durante este espacio es nuestro deseo bendecir tu semana, tu familia y tu vida. Y ahora, apreciado oyente, con el propósito de bendecir tu familia, Renuévate presenta su cápsula Usted y su familia, con la maestra Molly de Peña. Saludo, amigo y amiga que nos escucha en este día. Hoy quiero comenzar una serie que he titulado El aislamiento. ¿Has pasado alguna prueba en tu vida que te ha sacudido? Quiero decirte, amigo y amiga, que todos pasamos por pruebas. Sin excepción a nuestro estado social, físico, mental, espiritual, todos recibimos pruebas en nuestras vidas. Y aún como cristianos, nuestra fe es probada muchas veces. Y aún algunas veces como cristianos sentimos que nuestra fe es probada como nunca antes y que no podemos soportar esas pruebas. Pero hoy quiero compartir con ustedes este tema sobre el aislamiento, porque cuando enfrentamos pruebas tenemos varias opciones, amigo y amiga. Algunos deciden buscar apoyo espiritual y terminan acercándose más a Dios y se proponen amar más a su Salvador personal. Y ahí sí pueden clamar la promesa: todas las cosas trabajan para bien para los que aman a Dios. Pero lamentablemente, algunos en medio de sus pruebas y aflicciones deciden aislarse, alejarse, esconderse para que nadie se dé cuenta lo que le está pasando a ellos. Y este es un gran error, porque hasta vemos este error en el reino de los animales. Cuando hay una manada de animales, a la distancia siempre se encuentra un animal más grande que tiene hambre y está buscando una presa para comerse. Y está buscando ese animalito solito que está lejos de su manada. ¿Para qué? Para arrasar con ese animalito y comérselo. Y así nos pasa a nosotros como humanos. Hay un enemigo que está acechándonos para poder destruirnos. Y debemos ser sabios en este aspecto, porque es una lucha y una guerra espiritual por tu alma y mi alma. Dios quiere que tengamos una vida feliz y en abundancia. Jesús mismo, cuando vivió en esta tierra, se apartaba a orar. Él no se quedaba ahí por años y años orando solo. No, él oraba por un tiempo para que Dios su Padre le diera fuerzas y ánimo para seguir en la lucha diaria. Y volvía Jesús entre las multitudes y la gente para ayudarlos, para sanarlos y hablándoles de la vida y la vida en abundancia que podíamos tener al vivir en armonía el uno con el otro. Y de ahí viene la bendición de vivir en comunidad. En comunidad nos ayudamos el uno al otro. Cuando uno está afligido, le damos apoyo, ¿verdad? Oramos el uno por el otro. Nos damos palabras de ánimo. Y esto es una vida
de progreso para adelante, animándonos los unos a los otros. Y quizás en este momento te dirás, no, yo no estoy cometiendo ese error. Y quizás observas a otros que sí están haciendo el error de aislarse en medio de sus problemas. Y yo les animo a que cada uno analice su propia vida, así como yo lo he hecho. Quizás no nos sentimos que nos estamos aislando porque estamos muy ocupados, pero sentémonos a analizar en qué estamos tan ocupados, del cual no nos damos cuenta que sí nos estamos alejando de personas y oportunidades que nos pueden ayudar espiritualmente. En nuestra próxima entrega vamos a continuar estudiando el tema sobre el aislamiento. Les espero. Dios les guarde y les dé rica y abundante bendiciones a usted y su familia. Gracias a la maestra Molly por compartir enseñanzas que nos ayudan a tener mejores matrimonios, mejores hijos y mejores hogares. Ha llegado el momento de recibir, compartir y comer el pan de salvación. Hoy, desde la iglesia Fortaleza de Salem, en el estado de Oregón, el pastor Jericín Peña compartirá el mensaje de ánimo con los nutrientes y vitaminas del cielo, que de seguro traerá bendición y fortaleza para tu vida. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Y dice la poderosa palabra de nuestro Dios: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y voy a leer otra vez el texto, Jeremías 33, 3. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Alabado sea el Señor. Un poder que cambia tu historia. Un poder que cambia tu historia. Yo quiero decirte, mi hermano y mi hermana, que el poder que tú y yo tenemos es más poderoso que una ametralladora M16. Es más efectivo y más rápido que una metralleta AK-47. El poder que tú y yo tenemos en nuestras manos es más poderoso que un avión F-18. El poder que tú y yo tenemos en nuestras manos es más poderoso que un anfibio tanqueta del ejército americano. Que el poder que tú y yo tenemos es más poderoso que un misil Scud, de esos misiles que se usaron en el Golfo en la guerra de los 90. El poder que tú y yo tenemos es más poderoso que el tesoro americano de la Reserva Federal. El poder que tú y yo tenemos es más poderoso que los lingotes de oro que tienen los reyes de Inglaterra. ¿Por qué razón? Porque ese poder que tú y yo tenemos, si se activa, tiene todo a su disposición. Un poder que cambia tu historia. Estaba hace unos días atrás en mi computador y tenía encendido Messenger. Y entra una hermana y me saluda: hola pastor, ¿cómo está? Y cuando veo el rostro digo: wow, ¿cuánto tiempo? Y le escribo: hermana, qué maravilla poderla encontrar a través de esta vía. Me dice: pastor, ¿y usted se recuerda de mí? Y le digo: sí, claro que me recuerdo. Y me dice: ¿usted se recuerda que mi esposo estaba desahuciado? Ya los médicos le habían dicho que no había esperanza, estaba condenado a morir. Y entonces usted llegó a casa y oramos junto a su cama y mi esposo se levantó. Y hoy todavía mi esposo está vivo. El poder de la oración.
Ese poder cambia tu historia. Esa mujer que me escribía, su historia iba a ser que iba a quedar viuda. Los médicos dijeron, no hay esperanza, no hay oportunidad. Y recuerdo que ese hombre estaba, su cuerpo como una calavera, estaba seco. Pero el poder de Dios a través de la oración cambia la historia del ser humano. Yo no sé qué problema está enfrentando con tus hijos. Yo quiero decirte que la oración cambia la historia de tus hijos. Yo no sé qué problema estás teniendo tú en tu matrimonio, pero quiero decirte que la oración cambia el problema de tu matrimonio. Yo no sé qué problema estás teniendo con tu trabajo. Yo quiero decirte que el Dios que yo conozco tiene poder para enfrentar esa situación en el nombre de Jesús. Pastor, es que mi problema es demasiado grande. Escucha esto. Para Dios no hay nada imposible. Y yo quiero decirte esto, no te lo digo para impresionarte, te lo digo para darle gloria al Señor, para levantar el nombre de Cristo. Tuve la oportunidad de ser invitado para ir a ungir a un señor que vivía cerca de una de las iglesias en Atomayor del Rey. Ese hombre le habían diagnosticado SIDA y estaba ya en su cama sin ninguna esperanza. Ese hombre fue ungido en el nombre de Cristo Jesús. Y ese hombre se levantó, hermano, fue restaurado del SIDA. Porque la oración cambia la historia del ser humano. Porque la oración activa el poder de Dios. Si nosotros tomáramos el tiempo que tomamos para quejarnos orando, si tomáramos el tiempo que estamos frente al televisor orando, si tomáramos el tiempo mirando a Univisión, que migración, que la policía, que etcétera, y poniendo a la gente en estrés, si tomáramos ese tiempo para estar delante del trono de Jehová hasta que los cielos se abrieran, otra fuera nuestra vida. Seremos hombres y mujeres poderosos en Jehová. Y permítame en esta mañana mirar algunos ejemplos bíblicos que no estoy hablando por emoción. Estoy hablando con evidencia. Mi hermano Abraham oró. Y dice la palabra en el libro de Génesis, en su capítulo 18, versículo 17 al 33, que Abraham estuvo conversando con Dios. Y mientras Abraham hablaba con Dios, el juicio de Dios se detuvo sobre Sodoma y Gomorra. En otras palabras, el juicio de Dios puede estar sobre una persona, pero si hay alguien que está clamando a Jehová por esa persona, el juicio se detiene. Alabado sea el Señor. Mi hermano querido, es la historia que cambió también con Ezequías. Ezequías dice la palabra que oró. Y dice la escritura que Senaquerib, que había venido con miles de soldados para destruir a la nación, Ezequías recibió algunas cartas de parte de Senaquerib y en esas cartas le decían: no te confíes en tu Dios, porque ¿dónde está el Dios de Jerbaim? ¿Dónde está el Dios de Egipto? ¿Dónde están esos dioses? Pero lo que a Senaquerib se le había olvidado es que el Dios de Israel era diferente. El Dios de las otras naciones tiene ojos y no ve, oídos y no escucha, pies y lo tienen que cargar, pero el Dios de Israel es un Dios que está vivo. Y dice la palabra que Ezequías fue al templo y presentó las cartas delante de Jehová. Dios mío, mira, Señor, este es tu pleito. Este no es mi pleito. Señor, mira lo que me mandó a decir el bandido de Senaquerib. Él no fue donde un abogado. Él no fue a hablar con el ejército. Señores, preparen sus armas. No, Señor. Él fue a la fuente de todo poder. ¿Y sabe qué? Eso parece ser muy sensacional, de que tú le pongas a Dios algo delante. Pero yo quiero decirte, mi hermano, que Ezequías lo hizo. Y si Ezequías lo hizo, le presentó las cartas a Jehová. Yo también le puedo presentar a Ceylan, le puedo presentar a mi familia, le puedo presentar a mi hijo en el nombre de Jesús. Fue lo que vivió el hermano Martínez, que estaba dando una campaña en Atomayor del Rey. Y le dijeron: ese hombre que está yendo, ese hombre ha venido todos los predicadores. Y Papolo no hay quien lo convierta, porque ese tipo es borrachita hasta decir ya.
Ese se emborracha como una uva. Y cuando se emborracha, toma un machete y va a la iglesia y saca a la esposa por los moños, por el cabello. Vengan para su casa. ¿Y sabe qué hizo el hermano? Tomó el nombre de Papol, lo puso en una cartulina y lo puso bien grande. Y se levantaba todos los días a las 4 de la mañana. Señor, tú conoces a Papolo. Tú sabes lo que está pasando con él, pero yo te pido que en el nombre de Jesús tú cambies a ese hombre. Y sabes, hermano, al final de la campaña Papolo se bautizó. Porque la oración cambia la historia del ser humano. Bendito sea el nombre de Jesús. Fue lo que pasó con Josué. En Josué capítulo 10 versículo 12 dice que Josué en medio de la batalla dijo: Sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Y dice la palabra que el sol se detuvo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la oración cambia la historia. Es la misma experiencia que vio Eliseo. Eliseo dice la palabra en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 32 que oró por el niño de la tsunamita, y cuando oró el cuerpo del niño entró en calor y volvió a la vida, porque hay poder en la oración. Es lo mismo que el maestro de Nazaret, nuestro ejemplo superior. Él dice en el libro de Juan capítulo 11 versículo 41, Jesús oró junto a la entrada de la tumba de Lázaro, y el que había estado muerto durante 4 días salió vivo. Jesús no hizo eso con su poder divino. Aunque era 100% Dios, era 100% humano. Lo hizo dependiendo del Padre. Por eso delante de la tumba dijo: Señor, Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Bendito sea el nombre del Señor. Lutero decía: el día que más ocupado estoy es cuando debo de orar mínimo 2 horas. La historia cambió con Lutero ese día cuando estaba delante de la dieta allí en Alemania. Los grandes jefes de la iglesia popular, la iglesia católica, y los grandes líderes de la nación, el rey, todos los viceministros, vicerreyes, etcétera, estaban allí reunidos. Y Lutero pasó la noche entera buscando el rostro de Dios. Señor, yo no puedo enfrentar esto. No puedo enfrentar esta tormenta, pero me aferro a tu brazo poderoso. Y dicen sus amigos que cuando Lutero entró a la dieta, su rostro iluminaba con la presencia del Dios Todopoderoso. Porque la oración cambia la historia. Dijo Lutero: de la misma manera que la tarea del sastre es hacer ropa y la del zapatero remendar zapatos, la tarea del cristiano es la oración. La pregunta es: ¿está orando? ¿Está tomando tiempo para buscar a Dios en oración? Hoy estamos comenzando esta serie. Y el motivo de esta enseñanza de hoy es despertar en tu corazón y en mi corazón el interés por la oración. Más adelante vamos a mirar en la Biblia cómo podemos crecer en nuestra vida de oración, cómo se ora. Cómo entrar a una experiencia más profunda en nuestra vida de oración. La historia de la iglesia cristiana cambió por la oración. Es lo que vemos, hermanos, con Pablo. Pablo oró y nacieron las iglesias de Asia Menor y Europa. Encontramos también la experiencia de John Wesley. Este caballero fue el promotor de un reavivamiento nunca visto en Inglaterra. Él fue el fundador del metodismo, de donde salimos nosotros. Las autoridades de Inglaterra le dijeron: usted no puede predicar en público. Usted está prohibido que predique. Y dice la historia que Wesley fue a la tumba de su padre. Y allí en la tumba de su padre se levantó a predicar. Porque cuando alguien tiene el fuego del Espíritu en su corazón, no hay gobierno, no hay persona, no hay fuerza humana que lo detenga. Gloria a Dios. Y este hombre se levantó en la tumba de su papá. ¿Por qué? Porque el único pedacito de tierra que era de él y de su familia era donde estaba el cuerpo de su padre.
¿Y sabe qué? Dice la historia que las multitudes llegaban al cementerio a escuchar la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Con razón dijo la reina de Inglaterra: le temo más a las rodillas de ese hombre que un ejército de 10,000 hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Mi hermano, yo quisiera que alguien diga: le temo más a las rodillas de la familia Rodríguez que a todas las fuerzas demoníacas. Le temo más a las rodillas de la familia Martínez que a todas las huestes demoníacas. Dios está esperando ese movimiento espiritual en Ceylan como nunca antes, en el nombre del Señor. Mi estimado, pero no solamente es la historia de Pablo, de Wesley, también Jonathan Edwards dice que oró y llegó el avivamiento a Northampton, Massachusetts, y miles de personas se sumaron a las iglesias, orando por años, orando con fervor. Algunas veces solo en el templo cuando nadie estaba, él oraba. Mi hermano querido, pero eso toma tiempo. Y es lo que la generación de hoy no quiere hacer. Porque estamos muy llenos, nuestra agenda está muy llena. Pero cuando el pueblo ora, la historia de la iglesia cambia. La historia del país cambia. La historia de la familia cambia. Porque hay poder en la oración en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi estimado hermano, es la experiencia que vivieron nuestros pioneros. Cuando usted lee la historia de nuestra iglesia adventista, usted se va a dar cuenta que esta iglesia se levantó de rodillas. Pasaban noches enteras orando, pidiendo a Dios dirección. Y en los primeros 100 años, esta iglesia logró tener cosas que después de 100 años en adelante no se han podido igualar. Por un grupo de hombres y mujeres que le creían a Dios, que resolvían sus problemas de rodillas. Pero cuando nos alejamos de la oración, los problemas los resolvemos hablando. ¿Cómo? Hablando y opinando. Y dice la inspiración, Patriarcas y Profetas 144, dice: estas batallas no se obtienen por el talento ni nuestra capacidad, ni por nuestra influencia en el mundo. Las batallas de Dios se obtienen en la cámara de audiencia con Dios, cuando el brazo agonizante se agarra del Dios Todopoderoso y dice: no te soltaré hasta que me bendiga. Alabado sea el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te encerraste en tu dormitorio a clamar por tu hijo? ¿Cuándo fue la última vez que te encerraste en tu recámara a clamar por tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que te encerraste en tu dormitorio a clamar por tu pastor? Señor, el dominicano hay cosas de él que no me gustan, pero Señor, yo te pido que tú lo uses, tú tengas misericordia de él. Y sabes que cuando tú comiences a orar por mí, va a comenzar a amarme. Ese hermano que te hace la vida imposible, como que te mira de lado, ora por él. Señor, mira, ese hermano que cuando yo le paso por el lado ni me saluda, Señor, yo te lo presento a ti, ten misericordia de él, dale lo que necesita, Señor, fluye en su vida y olvídate de ti mismo. Dale un toquecito al que está a tu lado y dile: olvídate de ti y pide por el otro. Dile: olvídate de ti y pide por el otro. Y cuando tú comiences a pedir por otros, va a estar en la presencia de Jehová horas. Porque tú te imaginas que te ponga a pedir por cada uno. Hay veces que yo me pongo a orar por cada uno de los ancianos de esta iglesia, uno por uno. Y cuando pasa el tiempo, ya me doy cuenta que han pasado más de 20 minutos. ¿Por qué? Porque cuando tú pides para ti se te acaba rápido el material, pero cuando tú comienzas a interceder por otros, va tomando más tiempo. Señor, te presento al hermano Alberto. Señor, bendícelo, cuídalo, prospéralo en su trabajo. Bendice a su esposa Silvia, bendice a sus niños, prospéralo en su vida. Señor, dale fortaleza, dale ánimo, dale victoria a él como papá, como esposo. Y después voy con el otro y pasa el tiempo.
Pero el problema es que solamente nos concentramos en nosotros. Señor, yo quiero esto, y quiero esto, y quiero la casa, quiero el carro, quiero novia, quiero el novio. Pide por otros. Jesús lo dijo, orá sin cesar. ¿Orá sin qué? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. Sé sobrio y velad en oración. En Romanos capítulo 12 versículo 12 dijo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en qué cosa? En la oración. Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella, con acción de qué? Con acción de gracias. Jesús es el mayor ejemplo de la oración. Es por eso que dice Lucas capítulo 5 versículo, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Y oraba. Dice más, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana. ¿Muy de qué? Aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí ¿qué cosa? Oraba. Dice más, despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí ¿qué? Solo. Mateo capítulo 14 versículo 23. Lucas capítulo 6 versículo 12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche, ¿en qué cosa? Orando a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste toda la noche orando? Yo quiero desafiar a la familia de Ceylan para que ahora en el verano, cuando usted salga a acampar, haga un campamento de oración con su familia. Y usted a ver cómo van a venir transformados y victoriosos. Porque la oración cambia la historia. Mi hermano, escucha esta declaración Camino a Cristo, página 98, dice, es imposible que el alma florezca. ¿Es imposible qué? ¿Qué es algo imposible? No hay forma. Es imposible que el alma florezca, dice, cuando se descuida, ¿qué cosa? La oración. La oración pública o con la familia no es suficiente. En otras palabras, las oraciones que hacemos aquí no son suficientes para que su alma florezca. Usted necesita ir a sola con Dios. Dice, en medio de la soledad, abrid vuestra alma al corazón penetrante de Dios. Imagínate que la iglesia pase la semana en comunión con Dios, orando sin cesar. Cuando venimos aquí el sábado, el poder de Dios fluye con libertad. Y hermano y hermana, termino con esta declaración de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo quiero invitar a esta iglesia en el nombre del Señor, que vayamos a Dios y le digamos, Señor, enséñanos a orar. Queremos que tú nos enseñes a orar. Queremos que tú nos lleves a una experiencia viva en la oración. ¿Quieres tú decirle así al Señor en esta mañana? A ti, mi amigo, que está en tu casa o en algún lugar del mundo, si tú también quieres entrar a una experiencia de oración más profunda, yo quiero invitarte para que en esta mañana dejes que el Espíritu de Dios mueva tu corazón, toque tu alma y tú comiences a vivir esa experiencia de una vida de oración que cambie la historia tuya y la de tu familia, porque hay poder en la oración. Siendo que Dios ha hablado a tu corazón en esta hora, te invitamos a recibir a Jesús en tu corazón y aceptarlo como tu único Salvador personal. Tu vida nunca más será la misma. Si esta ha sido tu decisión o quieres saber más de la palabra de Dios, puede llamarnos al número telefónico 509-643
6983. Una vez más, marca en estos momentos nuestro número de teléfono 509-643-6983 o escríbenos al Facebook Renuévate. Gracias por estar con nosotros. Dios mediante estaremos con ustedes en la próxima semana, a la hora de hoy y en la misma emisora. Dios te bendiga y renuévate.